Así que yo no voy a enseñarles a ustedes qué es el hambre, porque ustedes y yo sabemos lo que es el hambre. Sabemos lo que es una necesidad económica. Eso lo sabemos. Yo no voy a ilustrarlos eso. Sería no tomar las líneas fundamentales de lo que quiero decir. Entonces Jesús dirá, el valor de la vida biológica en la Biblia, primero está patentada que Dios la alimenta. Dios no dice, a mí no me interesa tu comida. Dios no dice, a mí no me interesa tu trabajo. Dios no dice, a mí no me interesa tu estómago vacío. A veces presumimos espiritualidad cuando hemos desayunado bien, cuando hemos almorzado bien, cuando hemos comido bien, porque tenemos un trabajo y un ingreso. Podemos pagar nuestro transporte, venir a la iglesia, abrigarnos bien en el frío y llegar hasta el templo y cantar y orar, Señor, cuánto te amo. Y ver a un hermano que no tiene trabajo, no tiene plata, no tiene para comprar, no tiene para pagar, todo lo debe, está en la miseria y por ahí en la última banca se sienta, simplemente no sé por qué ha venido, de pronto es porque es su iglesia. Y uno podría decir, ese no está cantando, ese no está orando, yo soy más espiritual que él, y presumir. Cuando uno tiene hambre, uno no tiene ganas de nada. Los que alguna vez han aguantado hambre saben eso. Gracias. Parecería presuntuoso decir, sabemos de eso. Sí, yo lo sé. Lo sé, pastor. Cuando no tiene con qué pagar las necesidades básicas de su casa, cuando no hay con qué pagar la salud, cuando no hay con qué educar a los hijos, cuando hay que mirar a la familia, a la cara de la pareja y de los hijos y saber que no hay nada, no es fácil presumir espiritualidad. A veces nuestra presumida espiritualidad no ha caído en un paquetazo del cielo, ha dependido de que nuestro Dios en su gracia también multiplicó el pan materialmente, físicamente hablando. Nos dio un trabajo, nos dio un ingreso, nos dio una plata, con eso hicimos mercado, comimos bien, gracias a Dios, dormimos bien y estamos en la iglesia. No tenemos que presumir, la vida biológica es un don de Dios. Entonces, Jesús alimenta la vida. Allí está capítulo 6, versículos 1 al 15, donde Jesús multiplica el pan. Eso es. Jesús alimenta la vida. Jesús alimenta la vida. Y relata allí, era la Pascua, cercano a la Pascua. Israel en la cautividad de Egipto, como un hombre hambriento de destino, se estaba muriendo de inanición nacional. Se estaba muriendo de inanición política. Se estaba muriendo de inanición en un proyecto de vida. Y Jesús dice, era la Pascua, y en la Pascua, cercano a la Pascua, hace la multiplicación de los panes. Y en Egipto muere el cordero para que el pueblo sea libre y construya su proyecto. Y llegado al desierto, les da el maná, les alimenta para que no perezcan de hambre. A Dios le interesa nuestro destino, pero también nuestra vivencia. Dios nunca nos guía solamente a construir un hermoso destino eterno, olvidando nuestra temporalidad. Cuando hoy vendemos demasiado ilusiones de eternidad, olvidando la materialidad, la temporalidad de nuestros hijos, estamos fracturando al individuo. De la misma manera que cuando solo enfatizamos lo temporal y lo material y lo biológico, olvidando el destino eterno, estamos amputando toda la perspectiva de la imagen de Dios. Necesitamos tener la proporción correcta. Destino del pueblo de Israel, llegar a la tierra prometida.
Pero realidad concreta, transitar el desierto con hambre, y ahí se necesita pan. Y Dios descendió con el maná. Entonces la Pascua, el maná, y Jesús multiplica el pan milagrosamente. Así que Dios sí está interesado en mi vida diaria. A Dios sí le interesa cuando no tengo trabajo. A Dios le interesa, hermana, cuando usted en su necesidad se arrodilla y llora y dice: Padre, sácame de esta miseria. Él está a su lado. Es más, la Biblia dice: yo estoy del lado del huérfano, de la viuda, del necesitado y del extranjero, que son los más desvalidos en un contexto social. Privilegia a ellos nuestro Dios en el Antiguo Testamento, y los profetas alzarán su voz contra aquellos que pisotearon al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero, que no tenían dónde caerse muerto, y muchos morían literalmente de hambre. Y los profetas alzarán una y otra vez su voz, porque Dios sí privilegia al necesitado. Y cuando Jesús multiplica el pan, es porque una gran multitud que no tiene trabajo, que no tiene ingresos, que no tiene quien los emplee, disponen de tiempo, pero están saturados de miseria y han ido a buscar al profeta hasta el desierto. Y allí Jesús los ve que tienen hambre de pan físico, y es allí donde Jesús multiplica el pan. Veía yo hace algunos años a Jaime Garzón, el gran humorista, que nos hicieron un daño con matarlo porque nos quitaron una área importante de sensibilización de nuestra sociedad. Y él una mañana llegó a un estudio de televisión a grabar uno de sus programas. Y le estaban entrevistando, y ahí, como él era siempre, y al mirar al auditorio, a los que estaban ahí en el escenario, dijo: siempre es que el empleo es alto en Colombia. Dijo al ver, ¿por qué? Porque en una mañana laboral, ¿cómo es que esa gente está perdiendo el tiempo sentada ahí? Debería estar trabajando, eso debería estar vacío. ¿Por qué fue esta gente en un pleno día buscando a Jesús al desierto? Usted dirá, ¿qué espirituales eran? No, no tenían trabajo. Estaban llenos de miseria, necesitaban pan. Eso es lo que necesitaban. No sea, hermanos míos, que nosotros llenamos las bancas de la iglesia solo porque no tenemos trabajo, solo porque tenemos miserias y necesidades, aunque no es malo eso. Así que aquí la palabra de Dios dice también: hace salir su sol sobre justos e injustos por igual, para multiplicarles el pan, para que nadie se quede sin vida biológica, porque sin vida biológica no habría proyecto espiritual de Dios y no habría proyecto eterno. Por eso nuestro Dios es tolerante con aquel que se excede, con aquel que aborta, con aquel que viola, con aquel que mata. Pese a que han matado a otros y le han negado hermosas oportunidades, Dios a él o a ella o a ellos le sigue dando grandes oportunidades.